El agua es vida, aunque para ciertas corporaciones representa apenas cifras en un estado financiero trimestral. Comienza un nuevo capítulo de Crónicas Maestras, donde analizaremos a Nestlé, el gigante suizo que logró convertir la supervivencia humana en un producto con precio. Exploraremos cómo esta empresa conquistó nuestros hogares mientras reclamaba derechos sobre acuíferos alrededor del mundo. Viajamos a 1867, cuando un farmacéutico llamado Henry Nestlé creó una harina láctea para reducir la mortalidad infantil. Su invento buscaba alimentar bebés que no podían ser amamantados. El emblemático nido, con un ave alimentando sus crías, evocaba protección y cuidado materno. Sin embargo, tras esa imagen idílica de los Alpes suizos, se construía silenciosamente una de las corporaciones más implacables de la historia. Nestlé no alcanzó su poderío por la excelencia de sus productos, sino por su extraordinaria capacidad para el marketing estratégico y el dominio de mercados en desarrollo. La metamorfosis hacia imperio global inició con la conquista del biberón. Durante los años 70, la compañía desplegó una campaña masiva en naciones vulnerables de África, Asia y Latinoamérica, promoviendo su leche en polvo como superior a la materna. No hubo competencia leal, sino una batalla psicológica contra el instinto más primario. Mujeres ataviadas como enfermeras, conocidas como enfermeras Nestlé, recorrían aldeas pobres y hospitales regalando muestras de fórmula infantil. La estrategia resultaba perversamente eficaz. Suministraban producto suficiente para que el organismo materno detuviera su producción natural de leche. Cuando los envases gratuitos se agotaban, las madres no tenían alternativa salvo comprar para evitar que sus hijos murieran de hambre. Esta maniobra, ejecutada con precisión calculadora, provocó consecuencias devastadoras. Millones de mujeres en condiciones precarias diluían la costosa leche en polvo con agua contaminada para estirar su duración. O simplemente no podían adquirir más y veían a sus pequeños consumirse por desnutrición. Este escándalo causó miles de muertes infantiles anuales, documentadas en el célebre informe titulado El asesino de bebés. Nestlé no solo desoyó las denuncias, sino que combatió judicialmente para acallar a sus críticos, evidenciando que su nido corporativo ocultaba una entidad que anteponía la participación de mercado a la existencia misma. La corporación comprendió que dominar la alimentación resultaba insuficiente. Para controlar el futuro, necesitaban apropiarse del recurso indispensable para toda vida e industria. La incursión en el negocio del agua embotellada respondió a una estrategia calculada para aprovechar la progresiva escasez hídrica. Nestlé inició una oleada de adquisiciones, absorbiendo marcas históricas como Perrier y Vittel en Europa, mientras se convertía en el principal extractor de aguas subterráneas estadounidenses mediante Poland Spring. La filosofía corporativa sobre este recurso vital quedó reflejada en las inquietantes declaraciones de su exdirector ejecutivo, Peter Braddock, quien calificó de extremista considerar el agua como derecho humano fundamental. Para la cúpula de Nestlé, el agua constituye una mercancía sujeta a las leyes del mercado, cuya gestión debe recaer en empresas privadas para garantizar su eficiencia. Esta perspectiva trasciende la mera opinión empresarial, para convertirse en la declaración de un nuevo feudalismo hídrico, donde la supervivencia depende exclusivamente de la capacidad económica individual o nacional. Bajo esta premisa, Nestlé ha pasado décadas localizando acuíferos globales, extrayendo millones de litros casi sin costo, y revendiéndolos en plástico con ganancias exorbitantes. Su modelo explota una paradoja cruel. Extrae agua de comunidades pobres y regiones sedientas,
para abastecer mercados ricos del norte global. Es un colonialismo de recursos disfrazado de estilo de vida. Cada botella vendida en supermercados de lujo deja pozos secos en Pakistán, indígenas desplazados en Canadá y ecosistemas colapsados en reservas estadounidenses. La empresa domina el arte de explotar vacíos legales y usar su poder político para obtener concesiones que equivalen a expolios legalizados. Pero el agua es solo la superficie. Nestlé ha tejido una red de influencia que penetra desde Naciones Unidas hasta ministerios de Agricultura. Financia espurios científicos favorables, patrocina nutrición escolar para fidelizar consumidores desde la infancia, y controla cadenas de suministro que determinan la vida de millones de agricultores de café y cacao. La compañía que nació salvando bebés se ha convertido en un sistema que bombea azúcar, plástico y agua privatizada por la economía global, extrayendo riqueza de zonas vulnerables para concentrarla en Suiza. Hemos sentado las bases para comprender su mentalidad depredadora, cómo el marketing agresivo reconfiguró generaciones enteras, y cómo los derechos humanos son un estorbo para la rentabilidad. Pero esto apenas comienza. Al adentrarnos en Pakistán, Nigeria o la Amazonía, descubriremos que su sed no tiene límites, y que su indiferencia ante el sufrimiento iguala la inmensidad de plástico que sus productos generaron. El nido que Henry Nestlé diseñó se ha transformado en una jaula férrea para la soberanía alimentaria e hídrica del planeta. No se dejen engañar por anuncios edulcorados ni informes de responsabilidad social. Nestlé es una máquina maximizadora de ganancias, donde su acceso al agua limpia es secundario. Su historia revela cómo permitimos que una corporación supere en poder a muchos estados, y cómo esa empresa decidió que el agua, origen de toda vida, le pertenecía exclusivamente. En próximos capítulos veremos su manipulación legal para expoliar parques nacionales, los juicios por trabajo infantil en sus plantaciones de cacao, y su avance hacia una agricultura digital que eliminará al pequeño productor. Pero, sobre todo, exploraremos la tragedia de Bati Dilwan en Pakistán, donde Nestlé no es sinónimo de refresco, sino de pozos secos y niños enfermos. Prepárense para el corazón de la oscuridad corporativa, donde la sed de poder supera a la sed de justicia. Esto es solo el prólogo de un imperio que creyó poder dueño de la lluvia y las lágrimas. El imperio Nestlé es tan ubicuo que parece inescapable. Está en su café matutino, en el agua del gimnasio, en la comida de su mascota, en los cereales infantiles. Pero esa misma omnipresencia es su talón de Aquiles. Conforme emergen sus prácticas extractivas y su negligencia ética, el nido se resquebraja. La resistencia contra la privatización del agua crece en todos los continentes, liderada por quienes rechazan que un recurso vital pertenezca a una junta directiva en Suiza. El despertar es inevitable, y Nestlé encarna por qué jamás debemos permitir que el hambre y la sed humanas sean gestionadas por la lógica del mercado. Mientras nos preparamos para la segunda parte, reflexionen sobre la botella que tienen cerca. Tras ese plástico transparente y esa etiqueta azul, yace una compleja red de poder, política y sufrimiento. Nestlé ha apostado su futuro a la escasez, confiando en que un mundo más sediento será más rentable. Es una aposta cínica que nos obliga a cuestionar qué futuro construimos si permitimos que la vida misma tenga un código de barras. La lucha por el agua es la lucha por nuestra libertad, y Nestlé encabeza el bando contrario. La verdad es nuestra única herramienta para recuperar lo que siempre nos perteneció. Y hoy, esa verdad comienza a fluir sin restricciones. Si la primera traición de Nestlé fue contra la infancia, la segunda y más ambiciosa ha sido contra el planeta y su recurso más vital. Bienvenidos a la era del oro azul, donde el agua dejó de ser un regalo natural
para ser succionada por bombas industriales y sellada bajo plástico con precio. Nestlé no inventó el agua embotellada, pero perfeccionó la extracción masiva y la manipulación del miedo para convencernos de que el agua del grifo es peligrosa, mientras la suya, extraída de los mismos acuíferos comunitarios, es un lujo indispensable. Para entender la magnitud de esta operación, miremos a Peter Brabeck, el hombre que personificó la ambición de Nestlé. Bajo su mando, la empresa consolidó la visión de que el agua no es un derecho humano, sino una necesidad que debe gestionar el sector privado. Brabeck calificó de extremista la idea del agua gratuita. Para Nestlé, solo el mercado puede asignar valor y eficiencia a un recurso que, según ellos, estamos derrochando. Pero tras ese discurso de sostenibilidad, se esconde una realidad más cínica: la captura sistemática de las fuentes más puras del planeta para alimentar una maquinaria de beneficios que no se detiene ante sequías ni protestas. La expansión de Nestlé ha sido silenciosa pero letal. Compraron marcas europeas, pero su verdadero campo de batalla ha sido Norteamérica y los países en desarrollo. En Estados Unidos, bajo nombres como Poland Spring, Arrowhead o Deer Park, han librado guerras legales por permisos de extracción absurdas. En Maine o Michigan, extraen millones de litros pagando tasas irrisorias, a veces cientos de dólares al año, mientras venden esa agua por miles de millones en supermercados. Es un negocio donde la materia prima es casi gratuita, el costo es el plástico y el beneficio nace de privatizar un bien que por naturaleza pertenece a todos. Lo que Nestlé practica es minería de agua. A diferencia de un agricultor que usa el agua para producir alimentos que regresan a la cadena local, Nestlé la extrae, embotella y exporta fuera de la cuenca. Esto rompe el ciclo hidrológico y vacía los pozos locales. En California, en plena sequía extrema, Nestlé siguió extrayendo agua de bosques nacionales con permisos caducados, mientras los ciudadanos sufrían restricciones y los agricultores veían morir sus cosechas. La maquinaria de Nestlé bombeaba oro azul, protegida por influencias políticas y tecnicismos legales que favorecen a la corporación sobre el ciudadano común. ¿Cómo lograron convencernos de pagar por algo que antes era gratuito? Con una de las campañas de ingeniería social más exitosas de la historia. Nestlé y otras grandes empresas invirtieron miles de millones en desacreditar el agua pública. Usaron el marketing para asociar el agua del grifo con suciedad, óxido y peligro, mientras presentaban el agua embotellada como símbolo de pureza, estatus y salud. Fue una profecía autocumplida. Al presionar por la privatización de servicios municipales, la infraestructura pública se degradó. El agua del grifo empeoró y la población cayó en brazos del plástico. Es un ciclo perverso donde lo público se deteriora para alimentar la rentabilidad privada. En el escenario global, la táctica es aún más agresiva. En países con leyes ambientales débiles o corrupción alta, Nestlé se presenta como salvadora que trae inversión y empleo. Pero la realidad en Nigeria o Etiopía cuenta otra historia. Las fuentes tradicionales de las aldeas son cercadas o agotadas por las bombas de alta capacidad de la empresa. Los habitantes locales observan impotentes cómo camiones cargados de agua embotellada abandonan su territorio rumbo a las grandes urbes, mientras ellos carecen de agua limpia incluso para higiene básica. Es una transferencia de riqueza biológica desde los pobres hacia los ricos, ejecutada con eficiencia suiza y sin compasión alguna. La obsesión de Nestlé por el agua transciende el líquido mismo. Apunta al control del mercado futuro. Conscientes de que el cambio climático volverá el agua más valiosa que el petróleo, están adquiriendo hoy los derechos sobre acuíferos, comprando las llaves de la supervivencia del mañana.
No buscan solo vender botellas, sino convertirse en el proveedor único de un planeta sediento. Esta visión distópica convierte la escasez, una tragedia humana, en oportunidad de mercado que explotar. Cada nueva planta embotelladora clava una bandera en territorio de soberanía humana, recordándonos que, bajo el sistema actual, hasta la lluvia tiene dueño. El impacto ambiental constituye otro pecado capital. La producción anual de miles de millones de botellas plásticas genera una crisis de contaminación que asfixia océanos y colapsa vertederos. Pese a sus promesas de sostenibilidad, apenas una fracción mínima se recicla realmente. Nestlé externaliza los costos de su contaminación a gobiernos y ciudadanos, mientras embolsa las ganancias netas de vender plástico lleno de agua. El envase no es mero contenedor, es la armadura de su negocio, una sustancia que perdurará milenios como monumento a la era de la avaricia corporativa. En esta segunda parte, hemos expuesto la filosofía que guía a Nestlé hacia el control total del agua. Cómo usan el poder político para saquear acuíferos públicos y manipulan la percepción para destruir la confianza en lo común. Pero la historia se oscurece más al examinar casos concretos de resistencia y tragedia. En el siguiente bloque viajaremos a Pakistán, a la aldea de Bati Dilwan, donde el nombre Nestlé quedó grabado en el sufrimiento de una comunidad que perdió agua y salud en nombre del progreso industrial. Allí comprenderemos que cuando una corporación declara el agua una mercancía, está diciendo que quienes no pueden pagarla carecen de valor. La guerra por el agua no es futura, se libra hoy en tribunales, campos ecológicos y estantes de supermercados. Nestlé es el jugador dominante, diseñando sus movimientos para asegurar que, pase lo que pase con el clima o la política, siempre controle el grifo global. La deshumanización del recurso más sagrado es su obra maestra, y nosotros, como consumidores, financiamos su expansión cada vez que aceptamos su lógica de mercado. Prepárense para descubrir las historias de quienes osaron decir no al gigante, y las consecuencias de defender el derecho a la vida. Mientras avanzamos, preguntémonos qué civilización estamos construyendo si el acceso a la esencia misma de nuestra biología requiere suscripción corporativa. Nestlé ha demostrado poder transformar necesidad en lujo y escasez en beneficio. Desierto. Desde comunidades rurales de los Apalaches hasta activistas en foros mundiales del agua, la marea comienza a cambiar. El mito de la eficiencia privada se derrumba ante la evidencia de pozos secos y plástico omnipresente. El imperio de la sed es poderoso, pero no invencible. La verdad sobre sus operaciones es el primer paso para recuperar el agua para la humanidad. En el próximo capítulo, desglosaremos el escándalo de Pakistán, que Nestlé intentó enterrar bajo propaganda. Veremos cómo la extracción para la marca Pure Life destruyó el ecosistema de una región entera, y cómo respondió la corporación ante las acusaciones. No es solo agua, es justicia, soberanía y supervivencia de los más débiles frente al hambre insaciable de un titán financiero. La historia del oro azul es la historia de nuestra era, y Nestlé es su protagonista más implacable. Acompáñennos, porque esto es solo el comienzo del desenmascaramiento del nido suizo. Lo que para un ejecutivo en Suiza es una brillante estrategia de mercado, para un niño en una aldea pakistaní es una sentencia de enfermedad y sed. En esta tercera entrega nos alejamos de las frías oficinas de cristal para pisar la tierra, el polvo y la realidad de quienes pagaron el precio más alto por el éxito de Nestlé. Si antes vimos la teoría de la privatización, ahora veremos su práctica brutal. Viajamos al corazón de una de las mayores tragedias ecológicas y sociales provocadas por la industria del agua embotellada.
la historia de Bati Dilwan y el nacimiento de Pure Life. Un relato donde la ironía del nombre del producto choca frontalmente con la muerte y degradación de un ecosistema que una vez fue vibrante y generoso. A finales de los 90, Nestlé identificó una oportunidad de oro en países en desarrollo. Comprendieron que donde las infraestructuras públicas de agua eran deficientes, existía un mercado masivo y desesperado. Así nació Pure Life, una marca diseñada específicamente para el sur global, presentándose como garantía de salud y pureza en medio del caos. Pero para llenar esas botellas, con el nombre de vida pura, Nestlé necesitaba una fuente masiva, constante y sobre todo, barata. Encontraron el lugar perfecto en Pakistán, un país con legislación ambiental laxa y clase política influenciable. Se instalaron en la región de Punjab, cerca de la aldea de Bati Dilwan, y comenzaron a bombear agua desde las profundidades del acuífero con una intensidad jamás vista en la zona. Al principio, los aldeanos no comprendieron la magnitud de lo que ocurría tras las vallas de la fábrica de Nestlé. Pronto la naturaleza comenzó a colapsar. Los pozos que durante generaciones habían abastecido a las familias, a profundidades razonables, empezaron a secarse uno tras otro. El agua, antes abundante y cristalina, simplemente desapareció de la superficie. La razón fue devastadoramente física. Las bombas industriales de Nestlé, extrayendo millones de litros diarios para su embotellado, hundieron el nivel freático de toda la región de forma catastrófica. Mientras los camiones cargados de Pure Life partían hacia las ciudades ricas, la gente de Bati Dilwan se quedaba con pozos vacíos y tierra agrietada. La tragedia no fue solo escasez, sino veneno. Al descender tanto el nivel del agua, los pozos restantes comenzaron a succionar el lodo del fondo. Agua estancada, cargada de sedimentos y, lo más grave, contaminada con arsénico y bacterias antes aisladas. Los aldeanos enfrentaron una elección imposible: morir de sed o beber agua que sabían los estaba matando. Niños, con dientes amarillentos por exceso de flúor y estómagos hinchados por parásitos, se volvieron el paisaje cotidiano de una aldea que vivía a la sombra de la fábrica de agua más moderna de Asia. Es la imagen definitiva del capitalismo extractivo. El agua limpia se embotella y vende para obtener ganancias, mientras los desechos y el agua podrida quedan para la población local que no puede pagar el precio de la botella. Nestlé, por supuesto, ha negado sistemáticamente cualquier responsabilidad directa en la crisis pakistaní. Su maquinaria de relaciones públicas atribuye la caída del nivel freático al cambio climático o al crecimiento poblacional. Pero estudios independientes son claros. El ritmo de extracción de la planta es incompatible con la regeneración natural del acuífero. Lo más cínico es que Nestlé, consciente del daño a su imagen, instaló un par de grifos públicos fuera de su fábrica, como supuesto acto de caridad. Obligaron a quienes antes tenían agua en sus hogares a caminar largas distancias y hacer fila bajo el sol abrasador para recibir unas gotas de la misma agua que la empresa les había robado. Es la humillación total, convertida en campaña de responsabilidad social corporativa. En África, la situación en Nigeria refleja esta misma crueldad operativa. En ciudades como Lagos, donde el suministro público de agua es casi inexistente para la mayoría, Nestlé ha capturado el mercado con aterradora eficiencia. Allí, el agua embotellada no es lujo, sino necesidad de supervivencia. Nestlé lo sabe. Ha creado un sistema donde el agua es privilegio de clase. Mientras las élites compran botellas de agua mineral, los más pobres dependen de bolsitas plásticas con agua de dudosa calidad, a menudo producida en condiciones insalubres. La presencia de Nestlé en Nigeria
no ha mejorado la infraestructura hídrica del país, sino que ha asegurado que el agua siga siendo un negocio privado y caro, perpetuando un ciclo de pobreza y enfermedad, donde la sed impulsa la rentabilidad. La historia de Pure Life ejemplifica cómo el lenguaje puede manipularse para ocultar un crimen ecológico. Venden pureza mientras contaminan el entorno local con miles de toneladas de plástico. Venden vida mientras agotan las fuentes de vida de las comunidades campesinas. En Pakistán, la lucha legal contra Nestlé ha sido una batalla de David contra Goliat. Activistas y abogados locales han intentado llevar a la corporación ante los tribunales por el agotamiento de los recursos hídricos, enfrentándose a una muralla de recursos legales infinitos y presiones políticas. Nestlé ha demostrado que puede comprar tiempo, silencio e informes científicos a medida, mientras el acuífero de Punjab se desvanece hacia el olvido biológico. Este patrón revela una verdad fundamental sobre la ética de Nestlé. Para ellos, el agua solo tiene valor dentro de una botella. El agua que fluye libre por un río o descansa en un acuífero comunitario es considerada desperdicio u oportunidad perdida. Su modelo de negocio requiere destruir el bien común para forzar la creación de un mercado privado. Si el agua pública fuera de calidad y accesible para todos, nadie compraría Pure Life. Por tanto, Nestlé tiene un incentivo financiero directo para que los sistemas públicos fallen. No es solo una empresa de alimentos. Es una fuerza que presiona activamente por el desmantelamiento de lo público en favor de lo privado. En Nigeria, el impacto también se mide en montañas de basura plástica que bloquean drenajes y provocan inundaciones en temporada de lluvias, causando brotes de cólera. Nestlé, el mayor productor de botellas plásticas en muchas de estas regiones, se lava las manos diciendo que la gestión de residuos es responsabilidad de los gobiernos locales. Es el negocio perfecto. Extraen riqueza natural, venden el producto con márgenes masivos y dejan la basura y el daño ecológico para que los países más pobres se encarguen. Es el colonialismo del siglo XXI, donde las fronteras ya no se conquistan con soldados, sino con concesiones de agua y contratos de suministro. La tragedia de Bati Dilwan es un grito de advertencia para el resto del mundo. Lo que hoy sucede en Pakistán y Nigeria es el futuro que Nestlé tiene preparado para todas las regiones donde el agua comience a escasear. Su visión de un mundo donde el grifo solo se abre si tienes tarjeta de crédito es una amenaza existencial para la dignidad humana. En esta tercera parte, hemos visto el rostro humano del sufrimiento que causa el negocio del oro azul. Hemos visto cómo la sed se convierte en instrumento de control, y cómo la marca de una empresa puede ser sinónimo de muerte para quienes viven en la periferia del sistema global. Pero la historia no termina con resignación. En medio del polvo de Bati Dilwan y las calles saturadas de lagos, la resistencia toma forma. La gente empieza a conectar los puntos, a entender que su falta de agua no es accidente de la naturaleza, sino una decisión empresarial tomada a miles de kilómetros. La lucha por recuperar el agua es la lucha por recuperar el futuro. Nestlé ha apostado a que el mundo olvidará estas tragedias bajo el peso de su publicidad masiva. Pero nosotros estamos aquí para que los nombres de los afectados y la realidad de su despojo sean conocidos por millones. En la próxima entrega cruzaremos el océano para ver cómo Nestlé opera en el corazón de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Veremos que su desprecio por la soberanía hídrica no se limita a países pobres, sino que se extiende a parques nacionales de California y reservas naturales de Michigan. Allí, la batalla judicial ha sido feroz, y los documentos revelados muestran una arrogancia corporativa que te dejará sin aliento.
El gigante suizo no respeta fronteras ni leyes cuando se trata de succionar la última gota de beneficio de la tierra. Si pensabas que el desprecio de Nestlé por la soberanía hídrica se limitaba a países en desarrollo, con leyes débiles, prepárate para descubrir la cruda realidad en el patio trasero de la nación más poderosa del planeta. En esta cuarta parte de nuestra investigación, cruzamos el océano para analizar las tácticas de infiltración y extracción que la corporación ha perfeccionado en Estados Unidos. Aquí la batalla no se libra con pozos de barro en aldeas lejanas, sino en tribunales de alta jerarquía, en despachos de políticos financiados por el lobby corporativo y en bosques nacionales que deberían estar protegidos para generaciones futuras. El escenario más emblemático de esta arrogancia se encuentra en el Bosque Nacional San Bernardino. Imagina un estado que ha sufrido algunas de las sequías más severas de su historia reciente, donde ciudadanos enfrentan multas por regar sus jardines y agricultores ven sus tierras convertirse en polvo. En medio de esta crisis climática, una marca propiedad de Nestlé durante décadas, Arrowhead, continuó extrayendo millones de litros de agua de los manantiales de Strawberry Creek. Lo más indignante no es solo la cantidad extraída, sino que la corporación operaba con un permiso que había expirado en 1988. Durante más de 30 años, Nestlé operó en suelo público sin licencia vigente, ignorando advertencias de grupos ecologistas y peticiones ciudadanas, mientras los arroyos de la montaña se reducían a un hilo de agua. La respuesta de Nestlé fue un despliegue de cinismo legal. Argumentaron poseer derechos históricos que databan de finales del siglo XIX, cuando las leyes ambientales ni siquiera existían. Para Nestlé, el agua de un bosque nacional no es patrimonio natural protegido para el bien común, sino propiedad privada reclamable perpetuamente. Mientras los incendios forestales devoraban California y la fauna local moría por falta de hidratación en los arroyos, las tuberías de la corporación seguían bombeando día y noche, transportando el agua del bosque hacia plantas embotelladoras para ser vendida con etiqueta de pureza alpina. Es la imagen definitiva del saqueo institucionalizado. Una empresa extranjera agotando los recursos de una reserva natural pública, mientras el gobierno local mira hacia otro lado. Pero la guerra del agua no se limita a California. Viajemos a Michigan, donde encontramos otro caso de estudio sobre cómo Nestlé manipula el sistema para obtener ganancias astronómicas. Bajo la marca Ice Mountain, la corporación obtuvo el derecho de extraer cientos de miles de litros diarios de los acuíferos de la región de los Grandes Lagos. Lo que hace este caso particularmente doloroso es el precio que Nestlé paga por este recurso inestimable. Mientras las familias de ciudades cercanas como Flint sufrían una de las peores crisis de agua contaminada con plomo en la historia de Estados Unidos. Nestlé pagaba una tasa administrativa de apenas $200 anuales por el derecho de extraer toda el agua que quisiera. $200 por un negocio que genera cientos de millones en ingresos anuales. Es el robo del siglo, ejecutado bajo el amparo de la ley. Los ciudadanos de Michigan no se quedaron de brazos cruzados. Organizaciones como Michigan Citizens for Water Conservation han librado una batalla legal de casi 2 décadas contra el gigante suizo. Han denunciado que la extracción masiva de Nestlé ha provocado el descenso de los niveles de lagos y arroyos locales, afectando la pesca, navegación y salud del ecosistema. En los tribunales, Nestlé utilizó sus propios científicos pagados para presentar informes afirmando que su impacto era insignificante. Es el mismo manual de tácticas que vimos en las industrias del tabaco y el petróleo. Sembrar duda científica para retrasar regulaciones mientras se sigue extrayendo beneficio. Para Nestlé,
El costo de abogados y estudios manipulados es simplemente un gasto operativo necesario para mantener el flujo constante de agua gratuita hacia sus botellas. La estrategia de Nestlé en Estados Unidos también revela un profundo desprecio por la democracia local. Cuando comunidades pequeñas intentan aprobar ordenanzas para limitar la extracción de agua o proteger sus acuíferos, la corporación responde con fuerza abrumadora. Usan su poder financiero para influir en elecciones locales, financiando candidatos que favorecen sus intereses o amenazando con demandas millonarias que quebrarían cualquier presupuesto municipal. Es una forma de acoso corporativo, donde la voluntad del pueblo es aplastada por el peso del capital transnacional. Otro aspecto fundamental de la operación de Nestlé en Norteamérica es la creación de una infraestructura de dependencia. Al debilitar la confianza en el agua pública y promover la botella como única opción segura, la corporación ha creado un mercado cautivo. En muchas zonas rurales de Estados Unidos, donde la infraestructura de agua es vieja y descuidada, la gente se ve obligada a comprar agua embotellada para beber y cocinar. Nestlé capitaliza la negligencia del Estado en el mantenimiento de servicios básicos, transformando un fallo de política pública en oportunidad de crecimiento financiero. No es coincidencia que en las zonas con mayores problemas de infraestructura sean a menudo los mercados más rentables para sus marcas de agua económica. El impacto ambiental de esta extracción masiva en los ecosistemas templados de América del Norte es profundo y a menudo irreversible. Los humedales, que actúan como los riñones del planeta, dependen de niveles freáticos estables. Cuando Nestlé bombea agua ininterrumpidamente, estos humedales se secan, provocando pérdida de biodiversidad y alterando los ciclos de migración de aves y reproducción de peces. La corporación se vende como sostenible y respetuosa con el medio ambiente, pero sus acciones revelan una explotación industrial que ignora los límites biológicos de la tierra. La sostenibilidad de Nestlé es en realidad una campaña de lavado de imagen verde diseñada para tranquilizar a consumidores urbanos, mientras las zonas rurales sufren las consecuencias del despojo. La manipulación del lenguaje es una vez más su herramienta favorita. Usan términos como gestión responsable de recursos y administración del agua, para describir lo que en la práctica es una extracción puramente extractiva. Hablan de crear empleos locales, pero sus plantas están altamente automatizadas y ofrecen muy pocos puestos comparados con la riqueza natural que extraen. Además, estos empleos a menudo conllevan la destrucción de otras industrias locales, como el turismo de naturaleza o la pesca deportiva, que dependen de ecosistemas hídricos saludables. Nestlé no trae prosperidad a las comunidades, trae un monocultivo industrial que agota el capital natural de la región y lo convierte en dividendos para accionistas en Suiza. La soberanía de Estados Unidos se ve comprometida cada vez que una entidad extranjera dicta cómo gestionar un recurso tan estratégico como el agua. En un mundo donde la escasez hídrica es cuestión de seguridad nacional, permitir que Nestlé controle acuíferos clave es una decisión geopolítica peligrosa. La empresa ha demostrado que su lealtad no está con los ciudadanos de las regiones donde opera, sino con la maximización del beneficio a corto plazo. Si surgiera una crisis de agua a gran escala, no hay garantía de que Nestlé priorice el suministro local sobre sus compromisos comerciales de exportación. El agua, en manos de Nestlé, deja de ser un recurso nacional, para convertirse en un activo financiero global, fuera del control democrático. En esta cuarta entrega, hemos visto que el gigante suizo no hace distinciones entre el sur global y las potencias del norte. Su manual es el mismo: identificar un recurso vital, obtener acceso gratuito o ridículamente barato mediante lobby y presión legal,
y explotarlo hasta el límite de la sostenibilidad biológica. San Bernardino y Michigan son recordatorios de que nadie está a salvo de la sed corporativa. La privatización del agua avanza silenciosamente, oculta tras etiquetas brillantes y promesas de conveniencia. Pero sus efectos son tan devastadores como cualquier otra forma de despojo territorial. Pero la resistencia en Estados Unidos es cada vez más organizada y ruidosa. Los ciudadanos exigen que el agua vuelva al control público, que las corporaciones paguen un precio justo por los recursos que extraen, o mejor aún, que se les prohíba la extracción masiva en zonas de riesgo ecológico. La batalla legal por Strawberry Creek continúa, y más personas se unen al boicot contra las marcas de agua de Nestlé. El despertar de la conciencia hídrica en Norteamérica es una señal de esperanza. El imperio de la sed ha encontrado un límite en la voluntad de la gente de proteger su hogar y su futuro. En la próxima parte nos sumergiremos en una de las crisis más visibles y vergonzosas provocadas por el modelo de negocio de Nestlé, el colapso ambiental causado por el plástico. Veremos cómo la corporación ha mentido durante décadas sobre la reciclabilidad de sus productos, y cómo su búsqueda de beneficios ha inundado nuestros ríos y océanos con una sustancia que tardará siglos en desaparecer. Analizaremos documentos internos, que muestran que Nestlé sabía perfectamente que su sistema de envasado era insostenible, pero decidió seguir adelante porque era la opción más barata. Prepárate para descubrir la verdadera cara del desastre ecológico que llevamos en nuestras manos cada vez que compramos una botella de agua. La guerra por el agua en Norteamérica es solo un frente más en la gran batalla global por la vida. Al entender cómo operan en las naciones más avanzadas, vemos la verdadera escala de su ambición. No hay lugar en la tierra que Nestlé considere sagrado o fuera de los límites del mercado. El agua de manantiales que bebieron los antepasados de naciones indígenas, el agua que alimenta los bosques más antiguos del continente, todo está en la mira de su maquinaria extractiva. Pero la historia enseña que ningún imperio dura para siempre, y el imperio del agua embotellada empieza a mostrar fisuras ante la luz de la verdad y la acción ciudadana decidida. Sigue con nosotros, porque lo que viene es la revelación definitiva de la hipocresía corporativa en su estado más puro. Detrás de cada botella de agua pura y cada envase de producto lácteo que Nestlé coloca en el mercado, se esconde una huella imborrable que asfixia los ecosistemas del planeta. En esta quinta parte, entramos en el terreno de la contaminación masiva y la gran mentira corporativa del siglo XXI, el mito del reciclaje infinito. Nestlé no es solo un gigante de la alimentación y el agua, es ante todo una de las mayores fábricas de desechos plásticos del mundo. Durante décadas, ha inundado nuestros océanos, ríos y tierras con miles de millones de envases de un solo uso, mientras gastaba fortunas en campañas de marketing diseñadas para convencer al consumidor de que la responsabilidad de la limpieza recae únicamente sobre sus hombros. Esta es la historia de cómo la conveniencia corporativa se convirtió en catástrofe biológica global. Para entender la magnitud del desastre, miremos las cifras que Nestlé intenta ocultar tras sus coloridos informes de sostenibilidad. Se estima que la corporación produce más de 1.5 millones de toneladas de plástico al año. Imagina esa cantidad de residuos. Un flujo incesante que satura vertederos y termina inevitablemente en los lugares más remotos de la Tierra. Desde las profundidades de la fosa de las Marianas hasta las cumbres más altas del Himalaya, los productos de Nestlé han dejado su marca en forma de polímeros que tardarán siglos en degradarse. Pero lo más indignante no es solo la producción masiva, sino la estrategia de engaño sistemático conocida como greenwashing.
Nestlé ha perfeccionado el arte de prometer un futuro sin residuos, mientras sus líneas de producción siguen bombeando plástico a una velocidad que hace cualquier esfuerzo de reciclaje insignificante. La gran mentira del reciclaje es su principal herramienta de relaciones públicas. Durante años, Nestlé ha colocado pequeños símbolos de flechas circulares en sus botellas, sugiriendo que el envase es 100% reciclable. Sin embargo, la realidad técnica y económica es muy distinta. El plástico PET pierde calidad cada vez que se procesa, y lo que es peor, la infraestructura global de reciclaje es totalmente incapaz de absorber el volumen de desechos que empresas como Nestlé generan. En muchos países, lo que los consumidores depositan en contenedores de reciclaje con la esperanza de ayudar al planeta, termina incinerado en hornos a cielo abierto o exportado ilegalmente a naciones pobres, donde se convierte en montañas de basura tóxica. Nestlé sabe perfectamente que el reciclaje no es la solución al problema del plástico, pero sigue promoviéndolo porque es la única forma de evitar que los gobiernos prohíban los envases de un solo uso. Documentos internos y auditorías de organizaciones como Break Free from Plastic han señalado repetidamente a Nestlé como uno de los 3 principales contaminadores por plástico a nivel mundial. Cada vez que se realizan limpiezas en costas de Filipinas, Indonesia o Ghana, las etiquetas de Nestlé son las que más aparecen entre los escombros marinos. En estas regiones, la corporación utiliza un modelo particularmente destructivo, basado en sobres monodosis o sachets. Venden pequeñas porciones de café, leche o chocolate en envases de plástico laminado con aluminio, técnicamente imposibles de reciclar. Estos sobres son baratos para el consumidor pobre, pero tienen un costo ambiental impagable. Bloquean alcantarillados, provocan inundaciones, sirven de criadero para mosquitos, transmisores de enfermedades, y terminan desintegrándose en microplásticos, que ahora están presentes en el pescado que comemos y en agua que bebemos. La hipocresía de la corporación alcanza niveles asombrosos al analizar sus promesas incumplidas. En los años 90, Nestlé ya prometía que para el año 2000 sus envases serían sostenibles. Cuando llegó esa fecha, y nada cambió, simplemente movieron la meta 1 o 2 décadas más adelante. Es un ciclo eterno de promesas vacías, diseñadas para ganar tiempo y evitar regulaciones estrictas. Mientras tanto, la corporación usa su inmenso poder de lobby para luchar contra las leyes de depósito y devolución de envases. Estas leyes, que obligarían a la empresa a hacerse cargo del costo de recuperar sus botellas, son la mayor amenaza para sus beneficios trimestrales. Nestlé prefiere gastar millones en publicidad sobre el amor a la naturaleza, que gastar un solo centavo en cambiar su modelo logístico hacia uno que no destruya la biosfera. El impacto de los microplásticos es la frontera final de este horror ambiental. Al fragmentarse por la acción del sol y el mar, las botellas de Nestlé se convierten en partículas microscópicas que entran en la cadena alimentaria. Estudios recientes han demostrado que el agua embotellada de las principales marcas, incluidas las de Nestlé, contiene cientos de miles de fragmentos de plástico por litro. Estamos pagando por un producto que se nos vende como pureza, pero que en realidad nos entrega dosis constantes de polímeros y aditivos químicos, asociados con trastornos hormonales y otras enfermedades. Nestlé ha transformado el acto de beber agua en un proceso de ingestión de residuos industriales, cerrando el círculo de una ironía trágica. La empresa que dice cuidar la salud de tu familia está saturando tu organismo con basura invisible. La narrativa de sostenibilidad de Nestlé también se basa en la distracción. Hablan con orgullo de sus inversiones en bioplásticos o proyectos piloto de recolección en aldeas remotas, pero al comparar el presupuesto de estas iniciativas con lo que gastan en marketing tradicional,
te das cuenta de que son meras operaciones de fachada. Proyectos diseñados para generar fotografías bonitas para sus informes anuales y tranquilizar a inversores éticos en Europa, mientras en el resto del mundo el tsunami de plástico sigue creciendo sin control. La corporación se niega a considerar la única solución real: reducir drásticamente la producción de plástico virgen y transitar hacia sistemas de distribución basados en el rellenado y la reutilización. Pero eso requeriría un cambio estructural en su forma de ganar dinero. Y para Nestlé, el planeta es sacrificable, pero el margen de beneficio, no. En las selvas de Indonesia y las costas de América Central, los desechos de Nestlé han alterado incluso el comportamiento de la fauna. Animales marinos mueren con el estómago lleno de fragmentos de plástico. Aves usan hilos sintéticos para sus nidos. Ecosistemas enteros están siendo enterrados bajo sedimentos artificiales. Nestlé ha logrado que su marca sea eterna, pero no por su prestigio, sino por la persistencia biológica de su basura. El nido de pájaros de su logotipo se ha convertido en un nido de plástico, símbolo de una era donde el consumo efímero ha dejado una cicatriz permanente en la geología de la Tierra. Lo que ellos llaman progreso es en realidad un préstamo ambiental que las futuras generaciones nunca podrán pagar. La responsabilidad de Nestlé se extiende también a la manipulación del consumidor. Han creado una cultura de lo desechable, donde el cliente se siente culpable si no recicla, mientras la empresa sigue inundando el mercado con materiales que no tienen mercado de reciclaje real. Es una forma magistral de transferencia de culpa. Al poner el foco en el comportamiento individual, Nestlé evita que la discusión pública se centre en la producción industrial. El problema no es que tú no recicles tu botella. El problema es que Nestlé decidió que esa botella fuera de plástico barato, en lugar de utilizar sistemas más costosos, pero verdaderamente circulares. La soberanía del consumidor es una ilusión, cuando todas las opciones en el supermercado están envueltas en la misma sustancia destructiva. En esta quinta parte, hemos despojado a Nestlé de su máscara verde. Detrás de las palabras bonitas sobre el futuro y la sostenibilidad, hay una realidad de producción masiva de veneno ambiental. El plástico de Nestlé es el monumento a una forma de hacer negocios que no respeta los límites de la naturaleza y que ve al mundo como un vertedero gratuito para sus externalidades. Pero el despertar está ocurriendo. Cada vez más ciudades y países aprueban prohibiciones de plásticos de un solo uso. Los movimientos de auditoría de marca están exponiendo a Nestlé ante el mundo. La era de la impunidad plástica llega a su fin, y la corporación enfrenta un juicio público que ningún equipo de relaciones públicas puede detener. En el próximo capítulo, analizaremos cómo este desprecio por el entorno se traduce también en un desprecio por la salud pública. Exploraremos cómo Nestlé ha inundado el mercado con productos ultraprocesados, cargados de azúcar y adictivos, contribuyendo a la epidemia global de obesidad y diabetes. Veremos cómo utilizan la ciencia para manipular nuestras preferencias alimentarias, y cómo capturan a los consumidores desde la cuna para asegurar una vida de dependencia de sus productos. El gigante suizo no solo quiere tu agua y tu planeta, quiere el control total de tu metabolismo. Prepárate para descubrir los secretos de la ingeniería alimentaria de Nestlé, y cómo su búsqueda de beneficios está rediseñando la biología humana. La historia se vuelve aún más personal y alarmante. La crisis del plástico es solo el síntoma visible de una filosofía corporativa, que trata a la vida y a la materia como simples insumos para la acumulación de capital. Nestlé ha apostado por un mundo de plástico, porque es el mundo más rentable para ellos. Pero, a medida que los océanos nos devuelven su basura
y los microplásticos aparecen en nuestra propia sangre, la mentira del reciclaje se desmorona. Es hora de exigir que los responsables del desastre paguen el costo de la reparación. La lucha contra el tsunami de plástico es la lucha por la integridad biológica de nuestro hogar. Y en esa batalla, Nestlé es el adversario más poderoso y más hipócrita. Sigue con nosotros, porque la verdad sobre lo que pones en tu cuerpo y lo que dejas en el planeta está a punto de ser revelada en toda su crudeza. Si el plástico es la huella externa del imperio de Nestlé, la alteración de nuestra biología es su huella interna, mucho más profunda y difícil de erradicar. En esta sexta entrega, entramos en los laboratorios de alta tecnología, donde la corporación no solo diseña alimentos, sino que diseña deseos. Nestlé ha dejado de ser una simple empresa de nutrición para convertirse en un arquitecto biológico que utiliza la química, la psicología y el marketing de precisión para capturar nuestro metabolismo desde la infancia. Esta es la crónica de cómo el gigante suizo ha transformado la alimentación en una forma de ingeniería adictiva, contribuyendo a una crisis de salud global que está redefiniendo lo que significa ser humano en el siglo XXI. Para comprender cómo Nestlé domina nuestras preferencias alimentarias, debemos hablar del concepto científico del punto de felicidad, o bliss point. En sus centros de investigación, cientos de científicos trabajan para encontrar la combinación exacta de azúcar, grasa y sal que provoque la mayor descarga de dopamina en el cerebro humano. No se trata de nutrir el cuerpo, sino de hackear el sistema de recompensa neuronal. Los productos de Nestlé, desde cereales matutinos hasta comidas preparadas, están diseñados para ser hiperpalatables, lo que significa que anulan nuestra señal natural de saciedad. La corporación ha perfeccionado una alquimia del placer, que nos empuja a consumir más de lo necesario, transformando el acto de comer en un ciclo de dependencia química, que alimenta sus balances financieros a costa de nuestra salud. La expansión de este modelo hacia los mercados emergentes es lo que los expertos denominan la colonización del metabolismo. En países como Brasil, Nestlé implementó una estrategia agresiva para llevar sus productos ultraprocesados a las regiones más remotas del Amazonas. Crearon una flota de barcos y vendedores ambulantes, que visitaban aldeas donde la comida tradicional todavía era la norma. Con tácticas de precios predatorios y una publicidad que asociaba el consumo de galletas y cereales azucarados con el estatus y el progreso, lograron desplazar las dietas locales basadas en frutas, granos y vegetales frescos. El resultado ha sido una explosión sin precedentes de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en poblaciones que antes eran sanas. Nestlé no solo vende comida, vende un estilo de vida que destruye la soberanía nutricional de las naciones. La captura del consumidor comienza en la cuna, una táctica que la empresa ha mantenido a pesar de las críticas históricas. Al saturar el mercado con papillas y leches infantiles cargadas de azúcares ocultos, Nestlé programa el paladar de los niños para que en el futuro solo busquen productos con ese mismo perfil de sabor intenso. Es una forma de lealtad a la marca forjada en la biología misma del desarrollo infantil. Un niño que crece consumiendo los productos de Nestlé tendrá una probabilidad mucho mayor de desarrollar una preferencia de por vida por los alimentos ultraprocesados, asegurando un flujo de ingresos constante para la corporación durante las próximas décadas. Es el negocio de la enfermedad crónica, donde el cliente es capturado antes de que pueda tomar una decisión consciente sobre su propia salud. Para proteger este modelo, Nestlé ha construido una muralla de influencia en el mundo de la ciencia nutricional. Durante años han financiado estudios
conferencias médicas y asociaciones de nutricionistas para suavizar las críticas hacia el azúcar y las grasas trans. Utilizan la técnica de la distracción científica. Financian investigaciones que ponen el foco únicamente en la falta de ejercicio como causa de la obesidad, desviando la atención de la calidad nutricional de sus productos. Es el mismo manual que usó la industria del tabaco para retrasar la regulación de los cigarrillos. Al comprar la credibilidad de expertos y académicos, Nestlé ha logrado que sus productos ultraprocesados sigan siendo percibidos como opciones aceptables, ocultando su impacto metabólico tras un barniz de legitimidad científica. La hipocresía del discurso de bienestar de Nestlé es quizás su herramienta más cínica. Mientras sus anuncios muestran familias felices, deportistas y paisajes naturales, en las fábricas se procesan ingredientes de baja calidad diseñados para maximizar el margen de beneficio. Usan términos como fortificado con vitaminas o fuente de fibra para dar apariencia de salud a productos que son esencialmente bombas de azúcar y sodio. Es un camuflaje nutricional que confunde al consumidor, haciéndole creer que toma decisiones saludables, cuando en realidad introduce sustancias inflamatorias y metabólicamente destructivas en su hogar. El nido de Nestlé se presenta como refugio de salud, pero por dentro es una maquinaria de calorías vacías. En Reino Unido y Estados Unidos, la influencia de Nestlé ha llegado incluso a los programas de alimentación escolar. Han usado su poder logístico y financiero para introducir sus marcas en los comedores infantiles, normalizando el consumo de ultraprocesados desde la educación primaria. Al integrar sus productos en la vida cotidiana de las escuelas, logran una validación institucional impagable. Si la escuela me da este yogur o cereal, debe ser bueno, piensa un niño. Nestlé entiende que para dominar el mercado futuro, debe ser dueño de la cultura alimentaria presente. Y por ello, no escatima el lobby para evitar impuestos al azúcar o leyes de etiquetado frontal, que adviertan claramente sobre el peligro de sus ingredientes. La epidemia global de diabetes tipo 2 es el monumento involuntario a la eficiencia de Nestlé. En lugares como México o Sudáfrica, donde el acceso al agua limpia es difícil, pero los productos de Nestlé están en cada esquina, la crisis de salud pública ha alcanzado niveles de emergencia nacional. La corporación se lava las manos, diciendo que solo ofrecen opciones, y que la responsabilidad final es del consumidor. Pero ¿qué libertad de elección existe cuando la publicidad bombardea 24 horas al día? Los productos naturales son más caros y difíciles de conseguir, y tu propio cerebro ha sido entrenado por su ingeniería del gusto para desear sus productos. La libertad que ofrece Nestlé es la de elegir entre los ítems de su catálogo de químicos comestibles. La manipulación también se extiende a su supuesta lucha contra el hambre. Usan sus programas de donaciones y su participación en organismos internacionales para presentarse como actores indispensables en la seguridad alimentaria mundial. Pero su enfoque siempre es la industrialización y la dependencia tecnológica. En lugar de promover agricultura local y acceso a alimentos frescos, promueven soluciones basadas en productos fortificados y empaquetados que ellos controlan. Es una caridad que crea nuevos mercados para sus productos, transformando el hambre en oportunidad de expansión corporativa. El nido suizo nunca regala nada sin esperar el control total de la cadena de suministro. En esta sexta parte, hemos visto cómo Nestlé ha colonizado nuestro cuerpo y nuestra mente. Hemos expuesto la ciencia de la adicción que usan para diseñar sus productos, y la red de influencia científica que emplean para ocultar el daño que provocan. El gigante suizo no solo quiere tu agua y tu dinero, quiere el control de tus hormonas, tus neuronas y el futuro biológico de tus hijos. Estamos ante un sistema que ha transformado la nutrición
en herramienta de control social y acumulación de riqueza, donde la salud humana es solo un obstáculo gestionable mediante relaciones públicas. Pero el cuerpo humano tiene límites, y la sociedad también. En todo el mundo surge una nueva ola de activismo nutricional. Médicos independientes, padres de familia, y gobiernos valientes están imponiendo etiquetas de advertencia, prohibiendo la publicidad dirigida a niños y denunciando la manipulación científica de las grandes corporaciones. La conciencia sobre el peligro de los ultraprocesados crece, y el imperio del azúcar de Nestlé empieza a mostrar grietas. La gente redescubre el placer de la comida real y la importancia de la soberanía alimentaria, rechazando la lógica de la fábrica por la lógica de la tierra. En el próximo y último capítulo, cerraremos el círculo de nuestra investigación. Miraremos al futuro, para entender qué nos depara un mundo donde el agua es escasa y la salud está en manos de unos pocos. Analizaremos las nuevas fronteras de Nestlé, desde la inteligencia artificial aplicada a la nutrición personalizada, hasta su control de los mercados de café y cacao. Pero sobre todo, emitiremos nuestro veredicto final sobre la Corporación del Nido. ¿Es Nestlé una empresa necesaria para alimentar al mundo o el parásito más grande de la historia moderna? Prepárate para el gran final de esta crónica, porque la verdad definitiva sobre el futuro de nuestra especie está a punto de ser revelada. La lucha por nuestra salud es la lucha definitiva por nuestra autonomía. Nestlé ha apostado a que seguiremos siendo consumidores pasivos, aceptando sus venenos dulces a cambio de comodidad. Pero la información es el primer paso para la rebelión. Al entender cómo hackean nuestro metabolismo, recuperamos el poder de decidir qué entra en nuestro cuerpo y en el de nuestros seres queridos. El imperio de la sed y el azúcar es poderoso, pero no puede sobrevivir a una población que decide despertar y reclamar su derecho a una vida sana, libre de manipulación corporativa. Acompáñanos en el cierre de esta historia épica en Crónicas Maestras. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por los pasillos más oscuros del imperio Nestlé. A lo largo de 7 capítulos, despojamos al nido suizo de su plumaje de marketing, para revelar la fría maquinaria extractiva que alberga. Vimos cómo una empresa nacida con la promesa de salvar vidas, terminó poniendo precio a la esencia misma de nuestra existencia biológica. Pero antes del veredicto final, debemos mirar un rincón del imperio aún no explorado. Las plantaciones de cacao de África Occidental, donde el chocolate tiene sabor amargo, y la infancia se sacrifica en el altar del beneficio corporativo. Es la desconexión moral absoluta de Nestlé. Mientras la corporación vende dulzura y momentos felices en supermercados de Europa y América, en Costa de Marfil y Ghana, miles de niños trabajan en condiciones de semi-esclavitud para alimentar esa cadena de suministro. Nestlé ha sido señalada repetidamente en tribunales internacionales por su complicidad en trabajo infantil y tráfico de menores. Pese a sus promesas de sostenibilidad y sellos de comercio justo, la realidad muestra niños manejando machetes, inhalando pesticidas y privados de educación, para que el costo del cacao siga bajo y los márgenes de la empresa se mantengan altos. Para Nestlé, el sufrimiento infantil en una plantación africana es solo una externalidad más, gestionable mediante comunicados y programas de responsabilidad social superficiales. Esta explotación de la infancia es el hilo conductor que une toda la historia de la empresa. Desde el escándalo de la leche en polvo, en los años 70, hasta los actuales juicios por esclavitud moderna. Revela una cultura corporativa que ve al ser humano no como un fin, sino como un recurso explotable hasta el límite. El nido de Nestlé no es refugio, es trampa. Una trampa que captura el agua de los pueblos, la salud de los consumidores y la libertad de los más vulnerables. Su riqueza se construyó sobre el despojo sistemático de lo común
y la monetización de las necesidades humanas más básicas. Hoy, mirando al horizonte del siglo XXI, la amenaza de Nestlé se vuelve aún más crítica. En un planeta donde el cambio climático y la degradación ecológica convierten el agua limpia en el recurso más escaso y estratégico, Nestlé lo sabe. Su apuesta por el agua embotellada no es solo negocio presente, es una póliza de seguro para un futuro de escasez. Quien controle los acuíferos hoy, dictará las condiciones de vida de las naciones mañana. Si permitimos que su modelo de privatización absoluta avance, aceptamos un futuro donde la supervivencia dependerá de una factura corporativa. Entregamos las llaves de nuestra biología a una entidad que ha demostrado, una y otra vez, que su única lealtad es hacia el dividendo de sus accionistas. El veredicto sobre Nestlé es claro y contundente. No estamos ante una empresa necesaria para alimentar a una población creciente, sino ante un parásito institucional que ha aprendido a succionar riqueza natural y salud pública para transformarlas en capital privado. Su éxito no es fruto de la eficiencia del mercado, sino del abuso de poder, la manipulación científica y la captura de los sistemas democráticos. Nestlé es el ejemplo definitivo de lo que sucede cuando la lógica del beneficio ilimitado se impone sobre los derechos humanos fundamentales y los límites ecológicos del planeta. El nido suizo es en realidad un monumento a la avaricia, que ha crecido demasiado para ser ignorado y es demasiado peligroso para ser tolerado sin restricciones. Pero esta historia no termina con la victoria del gigante. A lo largo de esta investigación, también vimos las semillas de la resistencia. Madres en Pakistán luchando por sus pozos, ciudadanos de Michigan defendiendo sus arroyos, consumidores despiertando ante la mentira del plástico y el azúcar. La marea cambia. La conciencia hídrica y nutricional es la herramienta más poderosa para desmantelar este imperio de la sed. Cada vez que elegimos lo local sobre lo transnacional, lo público sobre lo privado, lo real sobre lo procesado, recuperamos un fragmento de nuestra soberanía. La caída de Nestlé no vendrá de un solo juicio o una sola ley, sino de la desconexión masiva de un sistema que ya no puede ocultar su propia toxicidad. La verdad es la única semilla que, una vez plantada, ninguna corporación puede arrancar. En Crónicas Maestras, nuestra misión fue entregarte esa verdad sin adornos ni censura. El futuro de nuestra comida, nuestra agua y nuestra salud está en juego. No podemos permitir que el miedo o la comodidad nos impidan ver la realidad en nuestra propia mesa. La historia de Nestlé nos enseña que el poder corporativo solo es absoluto mientras nosotros seamos cómplices silenciosos de su expansión. Hoy el silencio se ha roto. Hoy el nido ha quedado al descubierto. Al cerrar este documental, te invitamos a ser guardián de la vida. Protege tus fuentes de agua, exige transparencia a tus gobiernos, educa a tus hijos sobre la trampa del azúcar y el plástico. Y nunca olvides, el agua no tiene dueño, porque el agua es la vida misma. Nestlé intentó convencernos de que somos simples consumidores, pero somos ciudadanos, seres biológicos, herederos de una tierra que se niega a ser privatizada. La batalla por el oro azul y la dignidad humana continúa en cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de las sombras del poder alimentario. Tu apoyo, comentarios y difusión permiten que estas investigaciones sigan viendo la luz. Si este documental te abrió los ojos, compártelo, que la verdad fluya como el agua pura de un manantial libre. Soy tu voz en Crónicas Maestras. Recuerda siempre, la vida es un derecho, no una mercancía. No permitas que nadie le ponga precio a tu supervivencia. Nos vemos en la próxima crónica, donde seguiremos desenterrando los secretos que los dueños del mundo prefieren mantener ocultos. Hasta entonces, que tu sed sea de justicia
y tu hambre de libertad. El veredicto final ya lo dictó la historia. Ahora te toca a ti ejecutarlo con tus decisiones diarias. El futuro es nuestro, si tenemos el valor de reclamarlo.